Mientras tanto, vamos a ver si podemos tomar contacto con Romina Duarte. Ella es abogada. Te cuento que ayer en Chaco se aprobó la ley de reiterancia, una ley que el gobierno celebró como buena porque se termina la famosa puerta giratoria de los delincuentes que cometían un delito y como que tenían la posibilidad de esperar en lo que era la casa, por llamarlo de alguna manera, la decisión de la justicia o de los fiscales. Ahora, esto va a ser para bien, para mal, teniendo en cuenta que hay otras provincias que se sumaron antes que Chaco a Seis esta medida, provincias, si no son me seis equivoco. provincias, pero que el nivel de delincuencia fue en aumento. Ayer lo decía un diputado Pérez Pons, por ejemplo, de lo que tiene que ver con Tucumán, con lo que tiene que ver con Mendoza, en este lapso fueron aumentando. La pregunta es, lo que se va a empezar a implementar en Chaco, como las tiene Corrientes, por ejemplo, Cava, Mendoza, La Rioja, Tucumán, ¿qué va a pasar con esto y para qué sirve? Sobre todo teniendo en cuenta que el delincuente cuando ingresa a la cárcel muchas veces por ahí no sale muy educado, sino que sale más bandido, si se me permite Ujú. el término. No sé si no, Romina se encuentra del otro lado, le damos la bienvenida a Estudio 360, Nico Ulatovich y tú te saludamos. ¿Cómo estás, eh, Romy? ¿Cómo están? ¿Todo ¿Todo tranqui? bien? Todo Bien, bien, acá padeciendo el calor un poquito. bien. Bueno, me llama mucho la atención todo esto. ¿Nos podrías explicar qué significa esta ley de reiterancia que se aprobó ayer en la legislatura chaqueña? Sí, primero me presento, yo soy Romina Duarte, yo actualmente soy comisionada y vicepresidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia, que es un organismo autónomo y autárquico y que tiene la competencia y la obligación de hacer monitoreos y visitas de inspección tanto a las cárceles, comisarías, hogares de ancianos, hogares de niños y dispositivos de salud mental. Ujú. Dentro de estos monitoreos es que tomamos siempre contacto con las personas privadas de su libertad y con el personal policial, por supuesto, y penitenciario que está encargado de custodiarla. La ley de reiterancia que se sancionó el día de ayer no es una ley nueva como se quiso instalar mediáticamente, sino que la reiterancia delictiva ya se encontraba prevista en nuestro Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, en el artículo 289 que justamente habla de la prisión preventiva. Prisión preventiva que recordemos constitucionalmente y de acuerdo a los tratados internacionales y que estamos en un Estado de Derecho, la prisión preventiva debe ser una excepción y no una regla. A Ajá. pesar de que esto está establecido, igualmente la prisión preventiva en los usos y costumbres y las prácticas de los fiscales, con la convalidación de los jueces de garantía de la provincia, la prisión preventiva en la provincia del Chaco es básicamente la regla. Con respecto a cómo nos estás contando acerca de esta ley y lo que quiero saber es si va a servir para algún beneficio, porque siempre cuando se debate este tema, uno es el bueno y el otro es el malo, y mientras tanto la sociedad queda ahí en el medio, teniendo en cuenta tu rol, al ser vos vicepresidente del Comité de Prevención y la Tortura, ¿va a servir de algo esto lo de la reiterancia? Para lo único que va a servir la reiterancia, así sancionada como se sancionó el día de ayer, que lo establece como un elemento más para dictaminar la prisión preventiva, es para agravar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad que ya se encuentran, porque no sé si en Corrientes desconozco, pero en Chaco tenemos un grave problema de superpoblación carcelaria, es decir, que hay personas privadas de su libertad, o en términos coloquiales, presos y presas, en comisarías de la provincia. ¿Quién custodia a esos presos? No los custodia el servicio penitenciario, lo custodia la propia policía de la provincia, que no fue creada para custodiar presos, o sea, privados de libertad. La policía de la provincia fue creada para investigar los delitos y también para prevenirlo a través del patrullaje en los barrios, teniendo en cuenta siempre un plan estratégico de seguridad y sabiendo de antemano cuáles son aquellas zonas calientes en las cuales debe intervenir la policía en la vía pública. Eso, con respecto a esos datos, nosotros no los tenemos porque el Ministerio de Seguridad de la provincia, si los tiene, no los hace públicos. Nosotros creemos que no los tenemos, no tiene un plan estratégico de prevención del delito. Por lo tanto, esto viene a agravar las condiciones de detención de los presos y también viene a agravar las condiciones laborales de los propios policías. Porque nosotros en cada monitoreo que vamos y hablamos con el personal policial, ellos nos piden a nosotros que por favor hagamos todas las gestiones posibles como Comité de Prevención de la Tortura para que no tenga más presos ahí en las comisarías. Sobre todo porque en Chaco no solamente hay personas procesadas, imputadas,
que son por el momento jurídicamente inocentes, es decir, que no fueron sometidas a juicio, pero también tenemos personas condenadas en comisarías que no están accediendo al régimen progresivo de la pena, la ley 24660, porque no hay ningún personal penitenciario que pueda hacer un seguimiento y que pueda, nada, generar que esta persona en un momento se reincorpore o se reinserte a la sociedad con herramientas concretas, digamos. Entonces, los propios policías nos piden a nosotros que los ayudemos para que esas personas no estén alojadas en las comisarías, porque se genera toda una situación de que el policía se convierte en penitenciario, para lo cual no fue formado y no fue creado para eso la policía, y por ejemplo, en algunas comisarías tienen capacidad, por ejemplo, la comisaría décima Resistencia tiene capacidad para 12 personas, para tener 12 personas, pero de forma provisoria, no de Ajá. forma permanente como está sucediendo, y tienen alojadas actualmente, y según nuestro último informe que se publicó en diciembre, porque fue de los monitoreos de octubre a diciembre, 36 personas alojadas. La comisaría séptima Resistencia lo mismo, tiene capacidad para tener alojadas 20 personas y tiene 48 personas alojadas. Entonces, ahí vos te das cuenta que el personal policial se transforma en personal penitenciario, tienen que usar los móviles policiales que podrían estar patrullando los barrios para prevenir el delito y garantizar efectivamente la seguridad, los tienen que estar utilizando para llevar al detenido a las audiencias, a las cabañas criminales, a recibir atención en salud en el hospital y una serie de cuestiones que no le corresponde realizar a la policía. Ok. Por eso nosotros estuvimos en contra desde el inicio, que esto fue planteado en el 2024 a través de 4 proyectos distintos y actualmente también salimos, por supuesto, a oponernos a esta Romina, ¿y modificación. ustedes qué proponen entonces para que se termine con este título de la puerta giratoria? Es que la puerta giratoria no existe, es un invento mediático o es algo que intentó instalar o intentaron instalar quienes propusieron esto como proyecto. ¿Y por qué te digo que no existe? Porque el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en su último informe que lo publicó el año pasado, en el 2025, con datos del 2024, respecto a la situación de los presos en comisarías, es decir, en el ámbito policial, determinó que, por ejemplo, Chaco es la tercera provincia que tiene más permanencia de personas privadas de su libertad en comisarías. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas con prisión preventiva que están alrededor de 1 a 2 años detenidos en comisarías. El 20% está y el 19% está más de 2 años detenidos en Ok, te comisaría. Y los interrumpo ahí un reciben ratito, Romina, Sí, pero a ver, si está tanto tiempo detenido es porque la investigación, por lo que entiendo, tarda mucho en poder darle la sentencia y ahí decidir, bueno, no puedes estar más detenido en la comisaría por el delito que cometiste, te llevamos a un servicio penitenciario. Entonces, ¿la culpa totalmente. hay quién tiene? La culpa es compartida. Nosotros creemos que el abordaje tiene que ser intersectorial, interdisciplinario. No puede ser solamente sancionar una ley que te agrava las condiciones de detención, pero que después el propio Poder Judicial, a través de sus fiscales, no se hace cargo de realizar investigaciones prontas y expeditas, digamos. No puedes tener una persona por hurto o por robo, no puedes tardar tanto tiempo en investigar esos hechos que son hechos simples. Por lo menos en 2 meses, 6 meses tenés que tener resuelta la cuestión. Y eso no sucede, o sea, las personas están un montón de tiempo en la comisaría, que es lo que te decía el informe, que lo Ok, podés buscarlo porque a nivel sí. nacional está publicado. Romina, Sí, en el decime. caso este de ejemplo del hurto, ponemos un ejemplo. X persona comete el delito de hurto, queda detenido en la comisaría quinta, por darte un ejemplo, pero ya tiene un antecedente. Repitió varias veces el mismo robo de cable, robo a mano armada, robo una moto, pum, pum, pum. Sale, vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Porque, a ver, en la cárcel no aprendió nada para reinsertarse de manera social para que no cometa el delito. ¿Qué podemos hacer de manera conjunta con la sociedad toda para que esta persona se pueda readaptar y cuando salga de la cárcel no siga delinquiendo? Sí, sobre todo lo que vos decís de que no accedió a ningún régimen de resocialización dentro de la cárcel, justamente es esto. Pasan su tiempo en comisaría, donde no tenés acceso a educación, no tenés acceso a talleres de oficios, no te enseñan cómo acceder a un trabajo cuando vos salgas de ese lugar. Entonces, para Pero mí, y Romy, esto es una frase, discúlpame, pero para eso tenés sí, con la libertad, para ir a la escuela, a la universidad, para aprender el trabajo de electricidad. Porque hay que esperar no, que una persona la ley entienda que establece, vaya. la 24660 establece que el servicio penitenciario debe brindar todos estos servicios a las personas privadas de su libertad que están con condena firme. Por eso los que están procesados y que son jurídicamente inocentes, que no están con una condena, Ujú. están en comisaría donde no reciben ninguno de estos
derechos que están Ujú. establecidos en la ley y también en la Constitución Nacional. Es una obligación del Estado garantizar estas cosas, Bien, educación y formación, porque si vos tenés encerrada a una persona 5, 15, 25 años y después accede a la libertad, ¿cómo crees que puede estar esa persona? Va a estar necesariamente institucionalizada, bien. una persona que no puede acceder a nada de lo que sucede en la sociedad en general. Ni hablar de la situación de la prevención del delito, que me parece que es lo que se está evitando ¿Se tratar o puede debatir. prevenir el delito? Por supuesto que se puede prevenir ¿Cómo el se puede delito. Lo que prevenir el pasa es delito, que Romina? tenés que tener un plan estratégico respecto a eso. Por ejemplo, en Chaco no Sí. sabemos en dónde están instaladas las cámaras de videovigilancia en los barrios. No sabemos. Vemos por ahí en el centro que hay cámaras, pero no sabemos si en la zona. Tampoco sabemos cuáles son las zonas calientes del delito. Es decir, cuáles son aquellos barrios donde se cometen más hechos delictivos, por ejemplo, robo o hurto. No lo sabemos la ciudadanía en general. Ahora, si nosotros pedimos informes, sí, capaz que nos informen, pero no conocemos cuál es el plan estratégico del Ministerio de Seguridad al momento de prevenir ese delito. Otra forma de prevenir el delito es tener patrullando a la policía en los barrios. Si vos tenés al policía cuidando al preso, no puede estar patrullando el barrio porque tiene que cuidar a una persona. Entonces, ese es el planteo que nosotros hacemos y que entendemos que el Ministerio de Seguridad lo tiene que tomar y lo tiene que debatir. Ni hablar lo que vos decías hoy, que coincido que el Poder Judicial también se tiene que hacer responsable, tanto los fiscales como los jueces que tienen que avanzar con la investigación y por supuesto lograr una condena o absolución dependiendo de lo que se determine en el juicio. Perfecto. Hablamos de prevención, hablamos de educación. Un ejemplo que podemos contarle a la gente es que hay una persona que está detenida, conocida como la Barbie, que es una persona trans, Luz Mía Di Battista, si no me equivoco, el nombre de esta persona, está acusada de robar varias joyerías, está en un juicio, pero en las últimas horas pidió unos anteojos porque quiere estudiar. Y ahora se encuentra detenida en un servicio penitenciario de mujeres. Es un ejemplo de Sí. una persona que de cierta manera busca reinsertarse en la sociedad. Sí, 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 así es. Y hemos tenido otros ejemplos de habeas corpus colectivos, de un pabellón entero de personas que solicitan acceder a la educación formal, solicitan Ujú. acceder a la universidad, solicitan acceder a talleres de oficio, sea cualquier cosa, ya sea electricidad, refrigeración, cualquier formación que después a ellos les permita acceder a un trabajo, acceder a tener sus propios ingresos cuando obtengan la libertad. O sea que, Eso es una Romy, realidad, digamos. perdón por Sí. tutearla por Romy, Romina, No, sí, está bien, está bien. una persona que está privada de su libertad en un servicio penitenciario, muchas veces por ahí decide para que le bajen la condena, o capaz que es un mal estigma de la sociedad que decide convertirse a Dios, se hace evangélico, pasa por otro pabellón y después también se puede capacitar o nada que ver lo que te estoy diciendo. No, todas las personas que están bajo resguardo del servicio penitenciario tienen el derecho de acceder a la educación. Acá en Resistencia, por ejemplo, el complejo penitenciario 1 tiene la escuela primaria y la escuela Ujú. secundaria dentro del complejo penitenciario. Entonces van los docentes y dan las clases a todos. No importa si es de un pabellón evangélico o no, si la persona desea acceder y si justifica que él no tiene, por ejemplo, el título primario o título secundario, puede acceder a esos servicios. Y después tienen algunas ofertas de carreras universitarias, generalmente son aquellas que puedan ser virtuales, porque obviamente no pueden salir. Y la universidad, Chaco, a diferencia de otras provincias, como por ejemplo Santa Fe, no tiene carreras universitarias dentro de la universidad. En Santa Fe, por ejemplo, sí, la Universidad Nacional del Litoral tiene carreras como sociología, como abogacía, creo que ciencias políticas también, dentro de las unidades penitenciarias en Santa Fe. Es decir, que van los profesores y dan las clases dentro de la Ujú. cárcel, sin ningún problema, digamos. Bien. Romina, ¿qué hace el Comité de Prevención contra la Tortura? Nosotros hacemos visitas de inspección y posterior a eso, con los datos que recabamos, hacemos informes, también elaboramos recomendaciones y en los casos más extremos sí judicializamos aquellas cuestiones que vemos que son violatorias de los derechos ¿Me humanos en podés dar un sentido muy ejemplo? amplio. Porque por ahí se quiere estigmatizar también de que el Comité de la Prevención va siempre a favor de la persona que comete un delito y en contra de las policías. Está No, bueno claro, también poder eso, hacer la aclaración esta si es así o no lo que te planteo, Duarte.
Sí, lo que te decía hoy al comienzo, nosotros cuando vamos a una comisaría, por ejemplo, te doy un ejemplo claro, acá la Dale. comisaría Quinta de Resistencia está en refacción hace 5 años, o sea, nunca avanza la refacción, ya sea en la gestión anterior o esta gestión, nadie se hace cargo y la comisaría esa, si vos vieras las imágenes del techo, se cae a pedazos. Es más, un día cuando fuimos a hacer un monitoreo, te cuento una infidencia, pero que también es de público conocimiento porque ha salido en algunos medios de comunicación las imágenes de los techos y de las paredes. Una vez nos fuimos a hacer un monitoreo, nos encontramos personas que no debían estar ahí porque la comisaría está clausurada, no, o sea, las celdas están clausuradas, no pueden tener personas privadas de su libertad. Encontramos 7 personas en un calabozo donde no tienen baño. Y adivina dónde van a hacer sus necesidades, en un balde. Esto es real, esto sucede. Nosotros tenemos las fotos y los videos y hemos remitido, por supuesto, a las autoridades que deben tomar cartas en este asunto, pero así también los policías nos comentaban que fue una persona a hacer una denuncia y se cayó una parte del techo porque está todo con humedad, no le cayó a la persona, no Ujú. se lesionó, pero no le pudieron tomar la denuncia y nos pedían por favor que nosotros presentemos algún informe o una recomendación o una solicitud en logística de Jefatura de Policía de la provincia para que avanzaran las obras. Nosotros fuimos muy insistentes en ese sentido y le dijimos, si ustedes no avanzan con las obras, nosotros necesariamente tenemos que presentar un habeas corpus colectivo y correctivo, porque esto no puede seguir así. A pesar de que sobre esa comisaría ya existe un habeas corpus que se presentó en el 2021, pero que igualmente el Estado nunca cumplió lo que dispuso esa sentencia, que era la clausura definitiva y la refacción total de la comisaría. O sea, tienen que hacer una comisaría de cero con celdas, con oficinas especializadas, específicas para la policía, que tengan agua todos, no solamente los detenidos, sino también el personal policial, obviamente. Pero bueno, se incumplió y la comisaría sigue igual. Así que ahora nos informaron la semana pasada que habían avanzado las obras. Ok, Todavía tenemos que ir a verificar que eso suceda efectivamente o no. Y así bien. te puedo dar ejemplos del interior también, donde hay comisarías donde explotan las aguas locales porque está colapsada de detenidos, tienen 40, 50 personas privadas de su libertad, más el personal policial que pisa la misma agua local que pisa el detenido. Y un ejemplo también que te puedo dar es la comisaría octava de la Ciudad de Resistencia, que estuvo en refacción y que el año pasado, cuando fuimos a monitorear, nos encontramos con que no tenían baño los policías. No tenían baño. Y le preguntamos, ¿y a dónde van al baño? A la IPF que queda acá a la vuelta. Y yo le preguntaba como mujer, ¿y qué hace una mujer policía si está menstruando, si está indispuesta y necesita ir ya al baño? Y bueno, y tiene que ir a la IPF que está acá a la vuelta. Eso no puede suceder. Nosotros en ese momento inmediatamente remitimos una solicitud a Jefatura de Policía solicitando que por lo menos le pongan un baño químico Ujú. y que avance la refacción de esa comisaría para que tanto los policías como los detenidos tengan un baño digno y puedan estar ahí los policías cumpliendo su labor como policía y los detenidos que no deberían estar en comisaría, pero que bueno, ya se ha instalado como una práctica, tengan acceso a esas condiciones mínimas. Bien, Romy, en un minuto, ¿nada de lo que se aprobó ayer te parece bueno? No, nada, absolutamente Pero nada y me nada, parece que va... o sea, me estás contando Hay cosas buenas y cosas nada, nada, nada. Un nada, puesto bueno, nada. nada. Nada, e inclusive creo que podría generar un aumento de la actividad delictiva, porque aparte el delito no es que se sancione una ley y se agravan las penas o te dicen que te van a meter a la cárcel por 35 años y el delito disminuye. Y tenemos varios ejemplos de eso, Ujú, que se ha sucedido a nivel nacional con la reforma del Código Penal y a nivel provincial con la reforma del Código Procesal Penal. Nosotros creemos que inclusive puede aumentar el delito porque el policía que debería estar patrullando, que es lo que dije hoy, el barrio que está totalmente colapsado de hechos de hurto, robo, arrebatos, etcétera, en vez de estar patrullando, tiene que estar cuidando más detenidos, porque van a ingresar más personas a las comisarías para ser cuidadas por los policías o custodiadas por los policías. Le vas a quitar tiempo al policía para ir a patrullar y lo vas a sobrecargar, lo cual también es una situación compleja, sobrecargar laboralmente al personal policial que ya está sobrecargado y lo vas a seguir sobrecargando. Esto se suma a algo que no se habla, no se debate, que es la cuestión de la salud mental en general de la población, pero ajá. específicamente del personal policial. Y esto no lo digo yo, la ministra de Seguridad de la Nación lo dijo la semana pasada, afirmó y confirmó de que hubo un aumento de suicidios de las fuerzas, de los miembros de la Fuerza de Seguridad a nivel nacional. En Chaco no hay estadísticas públicas y oficiales del Ministerio de Seguridad, entonces las estadísticas las van produciendo las organizaciones o alguien que trabaje en la temática.
Eso no se habla, por ejemplo, no se habla del impacto que tiene cuidar personas privadas de su libertad, presos en los policías, y qué genera eso en su psiquis y en su labor diaria, digamos. Bien, Romina, eh, fue una linda experiencia poder charlar con vos. Espero que podamos ir tomando contacto y bueno, saber cómo sigue esta situación. Y ojalá que la próxima nota tengamos datos buenos, tanto para las comisarías como poder contar que la gente que cometió algún tipo de delito se pudo reinsertar sin ningún tipo de problema en la sociedad. ¿Crees que eso podría pasar realmente? Podría pasar si el Ejecutivo toma la decisión de poner todos los recursos humanos y materiales a favor del servicio penitenciario para que genere esta labor de readaptación y del personal policial que le saquen los presos de las comisarías, básicamente. Ok. Pero es una decisión política esa, Y es también una de la decisión política. Fiscalía o la Justicia que apure las investigaciones para que no esté tanto tiempo con las personas investigando. Lo último y cortito del pie, Romina, los que tienen una Sí. tobillera y que están con la prisión domiciliaria y cometen delito, ¿qué se hace en esos casos? Si me puede responder en un minuto. Se le levanta el beneficio de la prisión domiciliaria y vuelven al lugar de origen, ya sea una unidad penitenciaria o una comisaría. Que han pasado casos de que tenían la tobillera domiciliaria, salió, lo encontraron, se empezó a sonar la alarma y se le levantó la prisión domiciliaria y volvió a tener o prisión preventiva o a estar en condenado en el servicio penitenciario. Romina, le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, igualmente, hasta luego. Romina Duarte es abogada, también es la vicepresidenta del Comité de Prevención de Comité de la Tortura del Chaco. Estuvimos hablando de esto, de la ley de reiterancia. Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Esto era lo que nos decía Duarte hace un ratito con todo esto y ojalá que todo mejore para poder tener paz en la sociedad y que se termine lo que es la conocida puerta giratoria.